cuando Fujimori renunció por fax desde Tokio, Japón, a la presidencia del Perú. ¿Cómo estaban las cosas en Perú? ¿Cuál era el Perú en ese momento? Hagan un esfuerzo de memoria. Y como no tienen memoria histórica, yo les voy a ayudar, ¿no? Un Perú sumido en la más absoluta y asquerosa corrupción política, donde el dinero del Estado, que es dinero de ustedes, pelotudos, que lo apoyan a Fujimori, se lo habían repartido alegremente entre Fujimori y Montesinos. ¿Se acuerdan la indemnización que le pagaron a Montesinos? 15 millones de dólares en efectivo que salieron de las bóvedas del Banco Central de Reserva. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No es cierto? Tienen la memoria selectiva. Toda esa danza de millones que se repartieron entre los que formaban el círculo del poder con Fujimori, muchos de ellos hoy en prisión, empresarios, excongresistas, exmilitares. Ahí está el general victorioso, ¿no? Nicola de Bari, y otros más, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las denuncias de corrupción que salían una tras otra? ¿Se acuerdan de los Vladivideos? De cómo se compraba con dinero del Estado, dinero que era tuyo, peruano pelotudo, fujimorista, pelotudo, huevón, tú. Cómo se compraba la oposición para crear un gran bloque en el Congreso y hacer lo que les diera su regalada gana con el país. Se olvidaron también de las denuncias de violaciones contra los derechos humanos. No, acabó con el terrorismo. Le puso un freno al terrorismo, no acabó con el terrorismo. Fujimori le puso un freno al terrorismo, pero no acabó con el terrorismo. Lo que sí acabó fue con la vida de miles de inocentes con el cuento de la lucha antisubversiva. Pero de eso también nos olvidamos, ¿no es cierto? Porque para hablar de eso, hay que ser comunista o caviar, ¿no? Las imbecilidades que siempre dicen a los que pensamos de otra manera. Que los que no somos de derecha somos comunistas, caviar, las cojudeces que siempre repiten, que a mí me da risa sinceramente. ¿Se acuerdan del clima de inestabilidad política que se vivía en ese momento, que no se sabía cuándo iba a reventar el país? De los abusos, de la persecución contra todo aquello que fuera oposición contra Fujimori y su imperio, porque se convirtió en eso. Eso pasaba en el Perú en ese momento. La prensa controlada, los periodistas se les pegaba o se les pagaba. No había otra. Y hubo aquellos que se alinearon, pusieron la mano a cambio de su cheque. Y los pocos valientes que dijeron que no terminaron amenazados, terminaron siendo agredidos y muchos tuvieron que simplemente cerrar la boca para poder salvar sus vidas y proteger a sus familias. No los culpo. ¿Se han olvidado de eso? Pelotudos peruanos, fujimoristas. ¿Qué pensaban ustedes en ese momento? ¿Qué sentían ustedes en ese momento? ¿Cuál era la sensación que les daba el fujimorismo en ese momento cuando Fujimori mandó sus renuncias por fax a la presidencia del Perú, cómodamente instalado en Japón y tratando inútilmente de iniciar una vida política en su país, Japón? ¿Qué sentían? ¿Que todo estaba bien? ¿Salieron a la calle a defender a Fujimori? Ustedes, pelotudos peruanos fujimoristas, salieron a la calle a defender a Fujimori, a defender el régimen de persecución, de corrupción, de abuso, de violación sistemática de los derechos humanos. ¿Salieron a la calle para eso? No. Cuando cayó el régimen salieron a celebrar a las calles. Dijeron, se acabó esto. Y se acordaron felizmente de eso durante los 3 intentos que hizo su hija Keiko Fujimori para llegar a la presidencia. 3 veces candidata, 3 veces perdedora. Bien hecho, enhorabuena. ¿Y ahora qué pasa? Porque aparece el viejo Fujimori, el que se estaba muriendo hace poco. Me muero, y ahora está. Fue un cuento, ¿no? Una mentira, una más de Fujimori. Se olvidan de todo eso y alimentan la idea, la posibilidad de que Fujimori pudiera ser
nuevamente candidato y eventualmente presidente del Perú. ¡Wow! Solamente acuérdense de eso. Acuérdense de lo que el fujimorismo le hizo al Perú, de cómo estaba el Perú en aquel entonces cuando Fujimori renunció por FARC. Acuérdense qué sentían, qué pensaban ustedes del fujimorismo en ese momento. Porque ese mismo fujimorismo, nada más que más viejo, pero es el mismo fujimorismo que representa a Fujimori, es lo que muchos quieren para el Perú en las próximas elecciones. ¿Eso es lo que le conviene al país? ¿Eso es lo que queremos para el Perú? Simplemente piensen, y se los digo una vez más, nadie obtiene resultados diferentes votando por los mismos de siempre. Piénsenlo, porque el Perú ya caminó por ese sendero y las cosas no funcionaron.